Muy buenas noches a todos. Les damos nuevamente la bienvenida. Esta es la primera sesión del año 2020 de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente aquí el día de hoy, con un tema muy importante para nosotros, que es el de indicaciones, uso apropiado de hemocomponentes en paciente pediátrico crítico. Y pues bueno, este es un tema que en verdad le debemos dar mucha importancia, porque día a día se incrementan más, especialmente incluso pues, los eventos adversos a transfusión, y que muchas veces si ni siquiera tenemos la indicación precisa de por qué lo estamos usando, pues desde ahí caemos en una situación legal. Entonces les damos la bienvenida a la doctora Laura Joana Guerra González, que es intensivista pediatra, al doctor Rafael Villatoro, que también es intensivista pediatra y pues director médico de este hospital. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por su presencia. Creo que este tema es de vital importancia. Este tema es de vital importancia dado que es una práctica muy frecuente del paciente en estado crítico. Entonces, existen una gran cantidad de información, inclusive podría ser motivo de cursos, diplomados, etc. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible y vamos a tratar de englobar los principales cambios, las principales novedades con respecto a la decisión de la toma de decisiones con respecto a transfusiones en el paciente pediátrico. Entonces dividimos la plática en dos aspectos. La siguiente, yo voy a hablar acerca de la transfusión de glóbulos rojos y la doctora Joana va a hablar acerca del resto de los hemocomponentes. Muy bien, la siguiente. Entonces, los objetivos de esta charla va a ser revisar el fundamento fisiológico de la transfusión de glóbulos rojos, exponer los cambios y la lesión que las células donantes ocasionan en la transfusión y revisar las recomendaciones 2018 acerca de transfusión de glóbulos rojos. Me gusta empezar todas mis charlas porque si vamos a hablar de medicina basada en evidencias y no le voy a presentar estudios, pues hay muy poca literatura con respecto a la población chiapaneca, tuxtleca, de la colonia, qué sé yo, ¿no? Entonces, solo para recordar, ¿no? O sea, actualmente somos, hasta la 1 de la mañana del día de hoy, 7.770 millones de Homo sapiens sapiens, la única especie de hombres o de humanidad en la faz de la Tierra. La siguiente. La historia un poco acerca de las transfusiones, pues es una historia bien reciente con respecto a la historia de la medicina. Si bien desde hace muchos años, desde Galeno hablaba de la importancia de los fluidos, etc., es hasta 1666 que se intentan hacer transfusiones para salvarle la vida a las personas, y lo empezamos a hacer a través de las transfusiones de animales, pensando por ahí que la sangre de los animales que no estaban pues, expuestos a esos pensamientos pasionales de los seres humanos podría ser algo que podría ayudar. Lamentablemente solamente no funcionó, y la primera transfusión de humanos a humanos se intentó en 1818, también con resultados funestos. Es hasta que el doctor Franz Steiner en 1900, entre 1901 y 1910, empieza a ver que hay unas situaciones ahí de compatibilidad y empieza a catalogar los grupos ABC, y es hasta 1940 que con un grupo ya de científicos, el mismo autor genera el reconocimiento del factor RH. Entonces, a partir de que ya empezamos a hablar de compatibilidad, se empieza a generar las transfusiones, y es en 1947 cuando se funda el primer banco de sangre a nivel mundial por el doctor John Londy, y es justo ahí donde el doctor John Londy en sus observaciones se da cuenta que sería bueno transfundir a los pacientes con hemoglobinas por debajo de 10 y que tengan pérdidas hemáticas mayores al 15%. Entonces ese criterio de transfundir a los pacientes que tienen menos de 10 hemoglobina, independientemente de su estado clínico, pues es de 1947. Luego en 1949, ya en España, el primer banco de sangre, que fue el primero, también, y de ahí ya
se empieza el desarrollo de la época transfusional en el mundo. A nuestro país llega primero al centro del país a través de los hospitales del Seguro Social y después se va generalizando. La siguiente. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito con respecto a qué es eso que transfundimos tan masivamente, que son nada más y nada menos que los eritrocitos. Entonces, existen algunos conceptos que todos conocemos y otros que tal vez no tanto. Existen 20 a 30 trillones de eritrocitos que circulan en el adulto promedio, representan 7% de nuestra masa corporal, que no es poco, 25% de todas nuestras células, y se producen actualmente, en estas palabras, por segundo 1.4 millones de esas células. Son 200 billones de eritrocitos producidos al día, que tienen una vida media entre 100 a 120 días de vida, y cada día se reemplaza el 1% de la masa total. Entonces es un órgano que está en constante movimiento, que es muy importante. La siguiente. Y que además tiene varias propiedades importantes. Hacen un recorrido en su vida de 400 kilómetros, pero tienen particularidades que hasta hace poco no se conocían y que explican muchas de las cosas que hace tiempo no tenían explicación. Como por ejemplo son los encargados de regular el tono vascular regional, que vamos a explicar cómo lo hacen, participan en el sistema antioxidante, participan también en la inmunorregulación y tienen una especial respuesta o una importancia en la respuesta a la hipoxia. La siguiente. Entonces, nuestro problema fundamental en las personas que nos dedicamos a la atención de pacientes críticos es que después de 2 días de que hay un paciente crítico, en Estados Unidos dicen que está en terapia intensiva, en otros lugares donde no tienen ese acceso tan oportuno a terapia intensiva, porque el niño se pone malito, se pone grave, empieza a haber anemia. Entonces, y la única estrategia para recuperar esa hemoglobina es la transfusión. En Estados Unidos, más de la mitad de los pacientes reciben al menos una transfusión en su estancia en terapia intensiva. La siguiente. Pero ¿qué pasa cuando hay anemia? Pues también nuestro cuerpo se adapta y la respuesta de adaptación es que aumenta de forma considerable la extracción de oxígeno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hay, como ustedes saben, aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Hay una redistribución del flujo de sangre de los órganos no vitales hacia el corazón. Y entonces se priorizan obviamente los órganos más importantes. ¿Cómo ocurre eso? Pues los eritrocitos tienen mucho que ver. Y hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, que es básicamente que el eritrocito suelta más rápido el oxígeno. Entonces el eritrocito que transporta el oxígeno, que es un taxi de oxígeno, pues los deja más rápido, suelta más rápido a las personas, así al oxígeno. Entonces, en cuanto a nuestro transporte de oxígeno, pues para eso sirven los eritrocitos, más que para transportar oxígeno. Existen muchas fórmulas para poder saber cuál es el contenido arterial de oxígeno, y eso es importante, saber que los eritrocitos sirven para eso. Pero además tiene íntima relación con lo que nuestros tejidos consumen. La siguiente. Que está mediado por no solo los glóbulos rojos, sino depende de muchas más cosas: la frecuencia cardíaca, la precarga, la contractilidad, el nivel de estrés, entre otras. La siguiente. Entonces, se ha asociado una relación directamente proporcional a la cantidad de contenido de oxígeno que tenemos o con lo que se está consumiendo, es decir, lo que entregan con lo que se consume. Pero eso solo es parcialmente cierto. La línea punteada en lila, si la alcanzan a apreciar, que la línea de abajo se refiere al lactato. Entonces, entre menos oxígeno entregamos, pues obviamente nuestro metabolismo se vuelve más anaerobio y hay elevación del lactato. En lugar de producir piruvato, se produce lactato. A medida que se va entregando oxígeno, pues aumenta el consumo de oxígeno y eso genera disminución y caída a valores mínimos o fisiológicos del lactato. Pero llega un momento en el que por más oxígeno que entreguemos, por más CO2 que le pongamos, por más
pues eso ya no ocurre, ¿no? Ya no se sigue consumiendo la cantidad de oxígeno, porque el organismo lo metaboliza. En algunos estados, como en la sepsis, donde el metabolismo está aumentado, esa curva, esa relación, solamente está un poquito más aumentada, o sea, necesitamos más cantidad de oxígeno para alcanzar los mismos niveles de consumo de oxígeno. La siguiente. Entonces, fundamentalmente, las transfusiones que indicamos sirven para mejorar el estado de perfusión de los pacientes, incrementando la entrega de oxígeno y asegurando pues, un adecuado consumo de oxígeno. La que sigue. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros obtenemos de donantes altruistas esos glóbulos rojos? Pues resulta que los glóbulos rojos empaquetados, que son los que están en todos los bancos de sangre y en nuestros servicios de transfusión, experimentan una serie de cambios al estar in vitro. Se le adicionan sustancias para mantenerlos conservados adecuadamente, pero eso cambia la función y la formación del eritrocito. Tienen cambios en sus propiedades reológicas, que va a haber una pérdida progresiva de la deformabilidad, que es una de las capacidades del eritrocito, y va a haber un incremento de la adhesión a endotelio activado, generando pues, con esto mayor riesgo de trombosis, entre otras. Y asimismo, alteraciones metabólicas con disminución del ATP y disminución de la 2,3-difosfoglicerata, que hace que la P50 caiga, y esta sustancia genera que estos eritrocitos que son transfundidos pues sean bombas cargadas de oxígeno, que al revés de los eritrocitos fisiológicos que se entregan inmediatamente el oxígeno como un modelo de adaptación, este oxígeno va a tardar más en poderse soltar de forma adecuada. Entonces nosotros estamos bien tranquilos porque nuestra gasometría marca PO2 muy altas a nivel arterial, pero eso nos está entregando lactatos altos todavía, ¿no? Se vuelven además los glóbulos rojos vulnerables al estrés, el pH intraeritrocitario disminuye y el lactato aumenta. La siguiente. Además, como habíamos visto, tienen un papel importante en la inmunomodulación, y los eritrocitos almacenados generan microvesículas derivadas de sustancias vasoactivas y proinflamatorias que pueden inclusive generar activación de neutrófilos. Entonces, cuando de repente después de una transfusión se genera una respuesta inflamatoria, muchas veces las podemos confundir con sepsis, y obviamente están íntimamente ligadas a esta lesión pulmonar asociada a la transfusión, que es un riesgo de transfundir concentrados eritrocitarios y plasma también. Además, existe un problema en el flujo sanguíneo regional. Como habíamos platicado, los eritrocitos tienen que ver con esta forma de llevar mayor flujo a nuestros órganos más importantes, y lo hacen a través básicamente del metabolismo del óxido nítrico. La siguiente. En un tejido hipóxico, como el que ven a su izquierda, hay una avidez por tener oxígeno, y entonces se genera el metabolismo a través del nitroinositol de óxido nítrico, que genera vasodilatación, y eso va a hacer que esos tejidos puedan estar lo mejor perfundidos posibles. Esto ocurre con nuestros eritrocitos nativos. La siguiente. Con los eritrocitos almacenados se rompe ese mecanismo, y entonces no mejoramos como tal la perfusión de nuestros pacientes. La siguiente. Hicieron 2 estudios en 2007 para poder evaluar, y midieron, comparados con eritrocitos propios contra los eritrocitos almacenados, ver primero si las cantidades de óxido nítrico que presentaban eran las mismas, y si el poder para generar vasodilatación era igual. Y obviamente las respuestas fueron que no, significativamente, estadísticamente significativo. La que sigue. Además de este conocimiento, que es relativamente reciente, pues todos estamos empapados de la gran cantidad de riesgos que puede generar una transfusión. En la década de los 80, pues con la aparición o el descubrimiento del VIH, pues obviamente que eso empezó a generar que las transfusiones
tuvieran riesgos, hacernos conscientes que las transfusiones tenían riesgos, y desde hace más tiempo, pues con la hepatitis C, etc. En los 90s ya hay estudios bien sólidos que hablan acerca del aumento en las posibilidades de infecciones nosocomiales al transfundir. Y ya más adelante, pues lo que hemos hablado un poco acerca de los papeles que juega la inmunomodulación, sobre todo cuando se transfunden paquetes que no están reducidos en leucocitos, y de la aparición tanto de lesión pulmonar como de insuficiencia cardíaca, que inclusive es una práctica que espero que gradualmente se vaya radicando con respecto a su paquete globular y su furosemide a media transfusión, ¿no? La siguiente. Y entonces esos riesgos, a pesar de todo, y en países desarrollados que tienen tecnología de punta para poder detectar infecciones en poco tiempo de ventana, etcétera, no es cero. O sea, es así como de repente nos enteramos que existen accidentes en aeroplanos, pues también sigue habiendo la posibilidad de contraer 1 en 1.000.000 hepatitis C, VIH, aún en países desarrollados. Ahora, en países con tecnologías limitadas y en estados donde no tenemos NAT ni otras tecnologías para poder hacer el escrutinio de estos pacientes, pues obviamente el riesgo de infundir alguna infección de las que se detectan en los paneles, pues es más alto. Asimismo, no hemos limitado la insuficiencia cardíaca asociada a transfusión, sigue estando presente 1 a 10.000, la posibilidad de lesión pulmonar, que muchas veces la confundimos con una nueva neumonía. Entonces el paciente se deterioró, le cambiamos antibióticos, pero en realidad es la transfusión que estamos nosotros indicando. La que sigue. Bueno, eso es con respecto a los riesgos. Ahora, ¿qué hay la evidencia? ¿Qué dicen los estudios? ¿Es de verdad necesario transfundir a los pacientes con menos de 10 de hemoglobina, con menos de 9 de hemoglobina? Desde finales del siglo pasado, en adultos empezaron a hacer estudios. Este estudio TRIC que se hizo en pacientes críticamente enfermos, adultos, empezaron a definir estrategia restrictiva, que es transfundir a los pacientes que estaban hemodinámicamente estables, con 7 gramos o menos de hemoglobina, y estrategia liberal, transfundirlos con menos de 9. Y encontraron que había un aumento de la mortalidad discretamente mayor en la estrategia liberal. Entonces, entre más transfundimos, más se nos morían los pacientes. La que sigue, aunque no era todavía, de acuerdo a las curvas de Kaplan-Meier, algo significativo, estadísticamente significativo, pues definitivamente no mejoraba la sobrevida de la transfusión, ¿no? Pero sí se empezaba a ampliar esta curva en pacientes menos enfermos, es decir, entre los pacientes que estuvieran más estables, menos se benefician de la transfusión. Y la que sigue, en ese estudio, los pacientes que estaban también más jóvenes, menores de 55 años, también tenían mayor riesgo de mortalidad. Es la siguiente. Hasta el año 2007, como siempre, nosotros llegamos un poquito después, ya que estudiaron los adultos, empezamos a hacer estudios en pacientes pediátricos, que el doctor Lacroix, que ha hecho una serie de revisiones y metaanálisis con respecto a este tema, en 19 unidades de cuidados intensivos pediátricos de Bélgica, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado en pacientes grandes, la siguiente, en pacientes en terapia intensiva. Incluyeron niños entre 3 días y 14 años, con una hemoglobina que tuvieran 9.5 menos en los primeros 7 días de su ingreso a terapia intensiva, y la condición para que entraran al estudio es que estuvieran estables, y esto lo definió que tuviera pues una TA normal, al menos en percentil 5, y que además en las últimas 2 horas antes del inicio del estudio no tuviera que modificar alguna de las sustancias vasoactivas para mantenerlo estable. Quitó todas estas patologías que, pues, por obvias razones, tienen mucho mayor riesgo de estar recibiendo de forma frecuente hemoderivados, componentes, perdón. La siguiente. En total, de 5.399 pacientes que eran elegibles, se terminó quedando con un universo de 626 pacientes que ingresaron al estudio.
La siguiente, que es un número bastante alto, no digo, no sé, en una terapia intensiva, por lo menos en esta terapia intensiva del Hospital de Especialidades Pediátricos tenemos alrededor de 100 egresos por año, más o menos. Entonces necesitarían más o menos 6 años para alcanzar y que todos ingresaran, ¿no? Entonces estamos hablando de un estudio bastante grande. Las características demográficas de los pacientes y los niveles de hemoglobina al inicio del estudio de ambos grupos, restrictivo y liberal, eran muy similares. ¿La que sí? Se incluyeron pacientes con choques sépticos, sepsis severa, con disfunciones respiratorias, es decir, pacientes que estaban bajo ventilación mecánica, pacientes que estaban recibiendo aminas con disfunción cardiovascular, la siguiente, y eran más o menos pacientes similares. Uno de los primeros resultados, que era pues, obvio, es que los pacientes con estrategia restrictiva, los pacientes recibieron menos transfusiones, con todos los costos que eso implica. Por un lado, 300 paquetes globulares se administraron en el grupo restrictivo contra 542 en el grupo liberal. Casi el doble se administró. La siguiente. Pero en cuanto a que se pusieran peor los pacientes que no recibían la transfusión, no ocurrió. No hay ninguna diferencia significativa en cuanto a aparición de disfunciones orgánicas, inclusive utilizando una escala que cuantifica la aparición o no de disfunciones orgánicas diaria, no sufrió ninguna modificación. La siguiente, y más importante aún, no se murieron más los pacientes que no recibieron tanta transfusión, ni tardaron más tiempo en ventilación mecánica, ni estuvieron más tiempo en terapia intensiva. De ahí que ese estudio concluye que en pacientes críticos, estables, ¿no? 7 gramos por decilitro de hemoglobina puede ser un umbral esperado, crítico, para decidir si se transfunde o no, lo que podría disminuir la cantidad de transfusiones sin empeorar los resultados. La siguiente. Después de esos estudios ha habido una gran cantidad, una explosión de ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, metaanálisis con respecto a las transfusiones para poder medir los umbrales críticos. La siguiente. En ninguno aumenta la mortalidad hospitalaria, la estrategia restrictiva con los liberales, es un metaanálisis del 2012. La siguiente. Infarto en adultos tampoco se benefician de recibir transfusiones. La siguiente. En sepsis en adultos que tienen una mortalidad mucho más alta que en los pediátricos, tienen como meta definida que solo en aquellos pacientes que tienen menos de 7 en hemoglobina deben de recibir un paquete globular. En niños todavía las últimas guías dicen 10, ¿no? La siguiente. Obviamente siguen habiendo estudios y metaanálisis, revisiones sistemáticas con respecto a que está bien documentado de que el que se transfunda y aumente el riesgo de una infección asociada a los cuidados de la salud. La siguiente. Es hasta el año 2018 donde ya un grupo de expertos que se congrega de la Asociación Mundial de Cuidados Críticos a través de las redes de investigadores de sangre en pacientes en estado crítico pediátrico, y que siguiendo la misma metodología que se generó estos consensos para el SDRA pediátrico, PARTS, ¿sí? Se reúnen y empiezan a hacer todo un trabajo de revisión y investigación. La siguiente. Con respecto a tratar de dar recomendaciones ya más específicas de cuándo utilizar transfusión y cuándo no. Encontraron que pues obviamente habían pocas recomendaciones que podían ser certeras porque la investigación en pediatría todavía es muy poca, pero hay varios puntos que sí quiero comentar. Es importante comentarles de que ellos además tienen como meta diseminar y hacer que se puedan adaptar estas guías a los diferentes estratos, porque no es lo mismo un país desarrollado que un país pobre, pero no somos personas diferentes, ¿no? Y que se puedan adaptar, y obviamente es necesario seguir desarrollando investigación. La siguiente. Entonces hicieron revisiones sistemáticas, tuvieron 3 reuniones de consenso, todo el estudio duró más de 2 años, fueron 38 expertos y 4 expertos en implementación y metodología. Hace años
las reuniones de expertos eran entre puro médico, ¿no? Porque los médicos debemos ser los chifludos de algún tema, ¿no? Pero ahora nos hemos dado cuenta, y cada vez aprendemos más, de que necesitamos a esta gente que sepa implementar las políticas y que sepa más de metodología, llevar como el orden, ¿no? Pueden ser alguien que sea muy experto en alguna parte de la ciencia, pero que necesita además este acompañamiento. Entonces ya las nuevas guías están incluyendo este tipo de expertos. 8 países representados, 29 instituciones académicas de diferentes especialidades médicas. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones a las que sí llegaron dependiendo la evidencia científica, que a veces hay y que a veces no hay? Cuando no encontraron una evidencia científica, lo que hicieron fue un panel de expertos. Y entonces en el panel de expertos lograron llegar a ciertas votaciones. Cuando eran mayores de 90% de votaciones, es decir, que congregaba la mayoría, pues dijeron que estaba bien y las anotaron como recomendación. Y las fueron graduando las recomendaciones dependiendo del nivel de evidencia, utilizando la escala GRADE. La siguiente. ¿Qué encontraron? Bueno, primero, en la declaración de buenas prácticas es que no solo la concentración de hemoglobina, sino también el contexto clínico general de los pacientes que están graves o en riesgo de enfermedad crítica sirve para poder tomar la decisión. Es decir, estamos dando un paso también hacia adelante de eso que es medicina basada en evidencias en medicina personalizada. Tenemos enfermos, no enfermedades, ¿no? En niños gravemente enfermos se recomienda que sí se tome un nivel de hemoglobina antes de prescribir cada transfusión de glóbulos rojos. En pacientes que presenten datos de una hemorragia potencialmente mortal, no es necesario para indicar una transfusión el medir un hematocrito, una hemoglobina. No debemos de esperarnos el control. Si vemos que el niño está sangrando, pues hay que transfundir. La siguiente. Sangrado con riesgo de muerte. En niños que tienen estado crítico general y según la hemoglobina, dependiendo de los umbrales fisiológicos, lo que pudieron acordar de acuerdo a un nivel de recomendación 1C, es decir, buena evidencia, aunque todavía la calidad de esa, buena información, pero todavía la calidad de esa evidencia no era la mejor, porque no hay 1A, por ejemplo, recomiendan una transfusión de glóbulos rojos si la concentración de hemoglobina es menor de 5 grados. Entonces ahí sí hay que transfundirlos. En pacientes hemodinámicamente estables y que tienen una concentración de hemoglobina mayor o igual a 7 gramos sobre decilitro, recomiendan no administrar una transfusión de glóbulos rojos. En niños que están críticamente enfermos, con anemia posoperatoria aguda, no hemorrágica, es decir, aquellos pacientes que tienen anemia pero no fue debido a un sangrado súbito, ¿sí?, y que están hemodinámicamente estables, se recomienda no administrar una transfusión de glóbulos rojos si la concentración de hemoglobina es mayor a 7 gramos sobre decilitro, con un grado de recomendación 2C y 93% del consenso estuvo de acuerdo. La siguiente. No hay pruebas suficientes para hacer recomendación con respecto a umbrales de transfusión que tienen hemoglobina entre 5 y 7. Eso queda un poco todavía al juicio clínico y hay que tomar el contexto del paciente, si tiene alguna alteración en signos vitales, dificultad respiratoria, alteraciones en la frecuencia cardíaca, no explicados por otras causas, hipotensión sostenida, oliguria, etc. Todo el contexto clínico de evaluación hemodinámica del paciente. Y en hemodinámicamente estable se recomienda que después de la transfusión, de que se administre una transfusión, el objetivo de esa transfusión sea para aliviar lo que originó la transfusión. Es decir, si se encontraba un paciente sintomático, ¿sí?, y después de la transfusión se remitieron esos síntomas, aunque las medidas de hemoglobina se mantengan bajos, no es necesario volver a repetir repetir la transfusión. Entonces, lo que dicen es, como las cargas en choque, es carga, revaloras, así, ¿no? Pasas una transfusión y revaloras. Eso de poner 2 paquetes globulares, un paquete globular cada 8 horas, es práctica del pasado. Una meta de hemoglobina razonable después de la transfusión es entre 7 gramos y
9.5 gramos sobre decilitro. La siguiente. Bueno, en pacientes con insuficiencia respiratoria, recomienda la transfusión de glóbulos rojos para niños que tienen insuficiencia respiratoria y hemoglobinas por debajo de 5. Eso todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿no? En pacientes que no tienen hipoxemia aguda grave, esto es índice de oxigenación menores de 10, PaO2 sobre FiO2 o Kirby, menor de 100, ¿sí? Que no tengan una enfermedad cianótica crónica o anemia hemolítica y cuyo estado hemodinámico es estable, se recomienda no administrar una transfusión si tienen 7 o más de hemoglobina. La recomendación más alta. Entonces, pacientes bajo ventilación mecánica no necesitan una transfusión en niveles de hemoglobina de 10. Con hipoxemia severa, que son estos casos, ¿no? Kirby menores de 100 o índices de oxigenaciones mayores de 10, no pueden hacer una recomendación y se debe evaluar el contexto del paciente. Es decir, si el paciente queda como un poco todavía a juicio clínico porque no encuentran una evidencia, puede ser que algún paciente se beneficie de una transfusión o no, dependerá del paciente y la evaluación clínica del médico. No hay pruebas suficientes para hacer una recomendación con respecto a umbrales entre 5 y 7 con insuficiencia respiratoria. La siguiente. Entonces, ahí queda bajo juicio clínico y si el clínico piensa que también se podría beneficiar, se puede administrar una transfusión. En niños críticamente enfermos con choque no hemorrágico, estos son choques sépticos, cardiogénicos, etcétera, ¿no? En niños críticamente enfermos con shock no hemorrágico se recomienda considerar todas las estrategias posibles para aumentar el suministro de oxígeno y disminuir la demanda de oxígeno y no solo la transfusión de glóbulos rojos. Es decir, aquel paciente que está chocado, no lo primero, que no es hemorrágico, no lo primero es transfúndelo. Primero, compénsalo, ponle aminas, precarga, carga, contractilidad, etcétera, ¿no? Trátalo de mantenerlo más estable y como último de los recursos, pues si necesita una transfusión, lo puedes transfundir. Las guías para choque séptico, esperemos que se utilicen ya pronto, siguen marcando 10. Entonces, habrá que tomarlo eso en el contexto del juicio clínico. No se puede recomendar una estrategia específica para la toma de decisiones sobre transfusiones de glóbulos rojos utilizando algunos otros métricas y biomarcadores basados en fisiología de niños críticamente graves, como lactato, por ejemplo. No podemos hacer una recomendación sobre umbrales de transfusión para niños en estado clínico con shock no hemorrágico inestable. Entonces ahí todavía no hay suficiente evidencia para, como los adultos que dicen 7, todavía aquí no es que sea 7 o sea 10, es que no hay todavía evidencia, hay que generar esa evidencia. Esperemos que en algún momento ya se pueda establecer una recomendación más sólida. Lo que sí dicen es, en niños críticamente críticos y que están hemodinámicamente estables con diagnóstico de sepsis grave o choque séptico, esto es, con las aminas, con las cargas, ya el paciente está con buena frecuencia cardíaca, está orinando bien, se ha recuperado de muchas cosas y tiene 7 de hemoglobina o más, no se debe transfundir a ese paciente. En pacientes con hemorragias, ese es otro. Paciente que está sangrando, ¿hay que transfundirlo? No, hay que valorar qué tipo de hemorragia es. Si es una hemorragia grave que está llevando a un choque hemorrágico, pues obviamente no hay duda de que se debe de transfundir. Pero en hemorragias que no ponen en peligro la vida, se debe transfundir si tiene menos de 5. En pacientes que no ponen en peligro la vida, se puede considerar, en menos de 5 hay que transfundirlos, entre 5 y 7 se puede considerar, es decir, no es mandatorio que se pueda considerar, y esto abre la puerta a que en algún momento hablemos del umbral todavía un poco menor a 7 gramos sobre decilitro. Obviamente en pacientes con choque hemorrágicos se sugiere que los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas se transfundan empíricamente, es decir, sin necesidad de estudios de laboratorio ni niveles de hemoglobina. El diagnóstico de choque hemorrágico es un diagnóstico clínico en proporciones entre 2:1:1 a 1:1:1 para glóbulos rojos, plasma, plaquetas, hasta que el sangrado ya no ponga en peligro la vida del paciente. La siguiente. Pacientes con traumatismo craneoencefálico, y esto
todavía falta mucha evidencia, y las guías todavía, las últimas guías siguen diciendo que por debajo de 10 hay que pensar en transfundirlo. Aquí dicen, hay que hablar, se puede transfundir, si tiene entre 7 y 10 habrá que valorar si se transfunde o no se transfunde el paciente, dependiendo pues el contexto clínico hemodinámico que tenga. Acordemos, la transfusión no sirve para ninguna otra cosa más que para mejorar la oxigenación. No podemos recomendar el uso de monitoreo de oxígeno, por ejemplo, catéteres, etcétera, a nivel central para poder decir si lo voy a transfundir o no lo voy a transfundir, sino tiene que ser el contexto clínico del paciente para poder tomar la decisión. La siguiente. Niños con diagnósticos hematológicos y oncológicos. Pacientes que están hemodinámicamente estables, que tienen una enfermedad oncológica, se sugiere mantener una concentración de hemoglobina entre 7 a 8 gramos por decilitro. Y eso se podría considerar como un umbral para decidir su transfusión. En pacientes con trasplantes de células madres hemopoieticas que están hemodinámicamente estables, igual, mantener entre 7 y 8 es como la recomendación actual. La siguiente. Pacientes con estado crítico o con una enfermedad potencialmente grave, con cardiopatía adquirida o congénita, estas son las recomendaciones que tienen. Hay que tratar de optimizar el resto de los componentes. Nuevamente, un enfoque más hacia la causa que hacia lo paliativo, es decir, es que tiene baja hemoglobina, lo transfundo, no. Primero trato de corregir todo lo que está alrededor, inotrópicos negativos, antes de pensar en transfundir. Y como última opción, la transfusión, excepto cuáles, pues aquellos pacientes que tengan choque hemorrágico. Siempre que sea posible se debe implementar la adopción de procedimientos y pautas para conservación de la sangre. Por ejemplo, los recuperadores celulares en cirugía cardiovascular. Esto es muy importante pensar. Cuando se decida transfundir a pacientes que están sometidos a cirugía cardíaca, no solo se debe considerar el valor de hemoglobina, sino también el contexto clínico, es decir, qué tan hemodinámicamente están compensados o no. La siguiente. Se debe de investigar y tratar la anemia preoperatoria y además de implementar estas prácticas de conservación de la sangre durante la cirugía. La mayor parte está de acuerdo. Y en pacientes estables con oxigenación adecuada para la lesión cardíaca y una función normal del órgano terminal, hablemos cerebro, ¿no? Que esperan cirugía cardíaca, se recomienda que se valore los riesgos y los beneficios y si hay alguna alternativa de transfusión y se considere cuidadosamente el administrar una transfusión de glóbulos rojos. Esto quiere decir, antes, si vamos a preparar a nuestro paciente, pues si es un paciente anémico, pues consideremos que no tenga anemia carencial, consideremos utilizar eritropoyetina, consideremos otro tipo de medidas antes de decidir una transfusión. La siguiente. Este es el algoritmo y nos centremos en la parte de abajo para los pacientes con cardiopatías cianógenas. Entonces, los pacientes con enfermedades cardíacas postquirúrgicas, en paciente que está inestable todavía sigue quedando el juicio clínico, hay que considerar el contexto. En pacientes estables que no tienen enfermedad cianótica, ¿sí? en neonatos todavía queda a juicio clínico, y en pacientes no cianóticos mayores de 28 días, si tienen hemoglobina por arriba de 7, se prefiere no transfundir. En pacientes cianóticos menores de 28 días, otra vez, juicio clínico y contexto, y en mayores de 28 días, pensar en transfundir si la hemoglobina está menor de 9. La siguiente. Bueno, dejamos las preguntas al final, le doy la palabra a la doctora Laura Guerra para que veamos el siguiente tema. Yo voy a hablar de todo lo que no es sangre, ¿no? Que realmente podemos hablar de 2000 cosas, pero me voy a enfocar principalmente en lo que es más cotidiano, ¿no? Esta frase me gusta mucho, que dice: siempre seguro asumir no que las maneras antiguas están mal, sino que existe una mejor manera. Cada vez que llega algo nuevo, ¿no? Siempre es el miedo, ¿no? Oye, es que llegó el residente recién egresado y me trae una cosa que yo no entiendo, ¿no? Todos lo hacemos.
¿no? Todos nos da ese miedo de algo nuevo, de algo diferente. Pero cuando llegamos con eso, no significa que eso está mal, simplemente hoy en día es tratar de abrir un poco más la mente para esas cosas nuevas que sí, también en medicina son modas, pero qué tanto nos puede ayudar en nuestra práctica diaria. Nosotros, bueno, cuando hablamos de todo lo que no es eritrocitos, ¿por qué lo usamos? ¿No? Porque usamos plasma, porque usamos críos, porque usamos plaquetas. Pero realmente es para evitar sangrado, ¿no? O porque está sangrando el paciente para evitar el sangrado. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esa es la razón por la que transfundimos todo eso. Las guías del 2007, que es ¿cómo se llama? La guía del uso clínico de la sangre. Esas prácticamente no han cambiado. Desde el 2007 están muy especificadas cuándo se debe transfundir y cuándo no. Te dicen específicamente esto: plaquetas, neuroquirúrgicos, TC severo o cirugías oftalmológicas, tienes que transfundir plaquetas por debajo de 5. Catéter epidural, sangrado intravascular importante, punción lumbar, transfusión abajo de 50. Trombocitopenia con fiebre abajo de 20, trombocitopenia con fallo medular abajo de 10, transfusión masiva abajo de 50. Dosis, realmente yo las pongo, pero pues no se trata aquí de que no las aprendamos, porque realmente yo no soy de las personas que saben las cosas de memoria, sino que saco un librito que tenemos, o que tenemos nuestra celular y ahí vienen las dosis. Pero aquí están plasmadas muy bien, como vienen tal cual las guías, que aún las nuevas, por ejemplo, hay una de Wisconsin del 2015, realmente prácticamente no cambia. Siguiente. Plasma fresco congelado, yo creo que es el que más transfundimos todos, y habla aquí: indicaciones absolutas, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, exoguinotransfusión en neonatos, que la ciencia de la neonatología es toda otra ciencia, y esa parte, ¿no? Indicación por sangrados y tiempos, y esto específicamente es que esté sangrando el paciente. Coagulación intravascular, déficit de vitamina K, que esté sangrando, cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea, transfusión masiva, como ya lo comentó el doctor, insuficiencia hepática grave. Dosis 10 a 20 mililitros por kilo para lograr el nivel hemostático del 25 al 50%. Siguiente. Y totalmente no indicado, hipovolemia como expansor de volumen, ¿cuántas veces no lo hemos oído? Está totalmente contraindicado como apoyo nutricional, como apoyo a la hipoalbuminemia, en pacientes sin sangrados con tiempos de coagulación alargados, como aporte de inmunoglobulinas, o en pacientes sépticos con ausencia de sangrado. Una cosa muy diferente, y es algo que nosotros manejamos: nosotros no somos los quirúrgicos. Nuestro tipo de transfusión no es la quirúrgica, sino es la prequirúrgica, o es la postquirúrgica, o es el del paciente grave, ¿no? Porque la mayoría de los artículos que nos hablan de transfusiones, y es algo bien curioso, son de los anestesiólogos, ¿no? Realmente los pediatras que te digan, no, ¿sabes qué? Yo voy a abrir un artículo en el cual voy a hablar de transfusiones y así, pues realmente no lo hay tanto, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros no vemos sangrados diarios en nuestras terapias? Terapias, estoy hablando de urgencias, estoy hablando de UCI, estoy hablando de terapia, ¿no? O terapias auxiliares que hacemos. Siguiente. Crioprecipitados, hipofibronogenemia, disfibronogenemia, deficiencia del factor 8, coagulopatía por consumo. 10 unidades de crioprecipitados aumentan el nivel de fibrinógeno entre 80 y 100 miligramos por decilitros, y las dosis en niños es 1 unidad por kilo de peso, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una gráfica que me gusta mucho de cómo al final, recién salidos de la carrera, lo comentaba con el doctor Guillén el otro día, creemos que sabemos el mundo y llegamos a la realidad y resulta que todo lo que sabíamos ya ha cambiado. Y resulta que todo lo que sabíamos realmente no lo sabíamos, y todavía, aún después de años de haber salido, seguimos en proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? ¿Le puedo poner play? Esto yo sé que es muy agresivo, pero es cierto. Información. Lo que más vemos así de transfusiones: una cirugía cardíaca, llega el paciente, está sangrando, lo pasaron a 32 grados centígrados de temperatura, lo pararon, lo pasaron a una bomba extracorpórea, todos sus factores de coagulación no funcionan, tiene parina, tiene bla bla. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Yo lo hice en la 34 de Monterrey. Pásale todo. Pásale todo, porque al final, si tú le pasas todo, se va a detener sangrado, ¿no? Porque así es. Ponle todos los antibióticos, ponle antimicóticos, ponle antivirales, ponle todo, porque algo lo va a detener, ¿no? Porque así lo hacemos, realmente con el miedo, y a todos nos ha pasado, y eso nos enseña, ¿no? Mejor hazle de más. ¿Por qué? Porque te va a regañar más si haces de menos que haces de más.
Y realmente si lo detienes, sí, va a mejorar. Pero yo me pregunto, cuando yo me acuerdo que cuando yo leía los artículos de la residencia, yo decía, ¿por qué hablan de dinero? Me choca que los artículos hablan de dinero. No sé si a ustedes les choca, pero a mí me chocaba. Decía, ¿qué tiene que ver que Estados Unidos gasta miles de millones si a mí no me interesa, si yo no lo pago, ¿no? Pero luego dices, bueno, ¿cuánto cuestan las transfusiones? ¿No? ¿Cómo no está el papá llorando? Sí, doctora, por favor, perdóneme, no consigo gente, déjeme, ya no nada, no es mi pedo, ¿no? Entonces, todo eso, la cantidad de dinero que gastamos en eso, la cantidad de desgaste a la gente que gastamos, no es inocuo, porque no lo es. Aparte, como mencionó el doctor, cada transfusión nos puede llevar a algo, no sabemos si va a crear una reacción alérgica, no sabemos si le vamos a cargar sobrecarga, no sabemos todas las cosas que pueden pasar hoy en día. Y algo muy importante que me encantó como lo mencionó, y eso es cierto, la medicina hoy en día, ¿qué te dice? Medicina individualizada. Sí, hay unas guías, pero yo me voy a enfocar a mi paciente. ¿En mi paciente está funcionando esta guía o no? ¿En mi paciente está funcionando esto o no? Y de eso se trata la ciencia. Medicina es una ciencia, pero es una ciencia no exacta. Y cada paciente, y no lo vamos a negar ninguno de nosotros, es único. Podemos tener a dos pacientes exactamente igual, y uno va a responder de una manera y otro no. ¿Ok? Hablemos el mismo idioma, la pelea eterna, ¿no? La pelea de los egos. Es que el anestesiólogo dice una cosa, es que el cirujano llega y dice, es que está sangrando el típico paciente que es postquirúrgico que sangra. Anestesia dice, no es mi pedo. Cirugía dice, yo lo operé bien, ¿no? Terapia dice, no, pero es que yo le pasé todo y sigue sangrando, entonces no es mi pedo. O sea, nadie es culpa de nadie. Entonces, ¿sí se la siguiente? Para esto, no, la de pasar un video. Aquí me pasé una diapo en la cual hablo de viene más adelante, también, ¿cuáles pruebas tenemos para saber si está sangrando o no el paciente? Las pruebas que tenemos típicas son los tiempos, las plaquetas, ¿no? ¿Qué tomamos previo a una cirugía, ¿no? Que casi no vemos nunca el IR del paciente, pero lo que más es tiempos y plaquetas. ¿Están bien? ¿Pasa quirófano? ¿No están bien? No pasa quirófano. Pero realmente no evaluamos como tal todo lo que pasa cuando nosotros sangramos. El tiempo de sangría, que antes se mencionaba mucho en los libros, realmente nadie lo hacemos. Y ahí sí evaluamos si está sangrando, si tiene coagulación. No, tus plaquetas pueden estar bien, pero funcionan. Tus tiempos pueden estar prolongados, pero no está sangrando. Entonces, ¿cuál es la indicación real de estar pasando sangre? ¿No? Entonces, en eso se basa. Antes de hablar de la trombolestomografía, justamente, nada más quiero recordarles, no me voy a meter en toda la onda de los factores de coagulación, que es toda otra clase, pero acordarnos que cuando pasa un daño en el endotelio, está el factor tisular externo, entran los factores de coagulación, ya sea extrínseca, intrínseca, y empiezan, todo eso va a iniciar la cascada de la coagulación, que todo eso nos va a llevar a que la protrombina se convierta en trombina. ¿Y para qué nos sirve la trombina? Para que el fibrinógeno se convierta en fibrina. ¿Y para qué nos sirve la fibrina? Porque la fibrina va a ser la que va a decir, plaquetas, sangre, todos vengan conmigo y vamos a hacer nuestro coágulo, y el coágulo se va a amarrar en la lesión y no va a dejar que sangre. Y de ahí viene el proceso de fibrinólisis, en el cual, ok, aquí tú tienes un coágulo, estás deteniendo un sangrado, pero espérame, yo nada más quiero que actúes en este pedazo, yo no quiero que actúes en todo el resto del endotelio. Y en eso se basa hoy en día la trombolestomografía. La trombolestomografía realmente fue creada en el 48. En los 70 se medio empezó a usar, y hoy en día prácticamente los únicos que los usan es anestesiología dentro de quirófano. Es un proceso que algunos dicen que tal vez es un poco caro, pero lo vamos a ver. Y la trombolestomografía necesita una muestra de 3 mililitros. 3 mililitros en la cual nos puede indicar por qué está sangrando nuestro paciente. Y nos puede indicar no hacer transfusiones innecesarias. Es una herramienta, bueno, esta se llama una prueba viscoelástica. Lo que hacen, aunque se dice que realmente es 3 mililitros lo que piden,
lo único que hacen es .3cc, los ponen en es un aparato que está ya con un software que nos va a dar una gráfica. Esa vasijita que está ahí, si quieren póngale play, tiene la sangre. Al inicio la sangre está líquida. Como está líquida, se va a estar rotando y tiene un pivote. Como la sangre está líquida, al inicio, justamente si se fijan, va girando y gira el pivote. No hay nada que la detenga. Entonces, ¿qué pasa? Nos da una línea totalmente recta. Cuando empieza a ver el coágulo, que ya no se mueve igual, empieza a hacer esa gráfica, ¿no? Mientras más va como combatiendo, digámoslo así, va haciéndose, armándose esa gráfica que nosotros vemos actualmente. El inicio, cómo va, cuánto tarda en empezar y cómo se está haciendo ese coágulo. La tromboelastografía y tromboelastometría, porque van a ir los dos términos, la única diferencia es que la tromboelastografía es visual, es el dibujo, y la tromboelastometría son los números. Realmente los números no me interesan, porque van a ver, y lo vamos a ver, cómo las curvas nos dan tal cual qué es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Y aquí ya, esta es como resumida, pero realmente ese coágulo debe durar de media hora a una hora, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver, o sea, ya donde se empieza a achicar sería el proceso de fibrinolisis. Aquí está de otra manera. El R es el tiempo de reacción, ¿no? El tiempo de reacción está hablando, como dijimos, de la formación de un coágulo, que es los factores de coagulación. El K es el inicio como tal del coágulo, y aquí nos habla principalmente de la fibrina. Esto y el ángulo alfa, que le llaman así, que es el inicio justamente del coágulo, acordémonos que dijimos que están los factores, luego llega la fibrina, y la fibrina agarra las plaquetas y nos forma como decir el coágulo. Y la amplitud máxima nos habla de qué tantas, aunque no es una visualización directa de las plaquetas, es una visualización aproximada de que nuestras plaquetas están bien. Nos habla de que tenemos un buen coágulo. Entonces, y esta visualización de los 30 minutos, se dice que lo máximo que debe disminuir esa curva es un 8%. Si disminuye más, o sea, si la curva va así, y ahorita lo van a ver los ejemplos, y se baja muy rápido, significa que tenemos un proceso de fibrinolisis, que también puede ser la causa de sangrado de los pacientes, ¿no? Si quieres la siguiente. Aquí lo podemos ver, otra vez, esto es la coagulación, tiempo de reacción, acá es el tiempo de inicio del coágulo, la máxima amplitud es como tal el coágulo, qué tan fuerte es, y el proceso de fibrinolisis. Siguiente. Estos son más o menos los valores normales, 4 a 8 minutos, tiempo de coagulación de inicio de 1 a 4 minutos, el ángulo alfa 47-74 grados. Le digo, esto es algo que debemos saber, pero no es tan importante para evaluar una tromboelastografía. Esto lo van a encontrar mucho en internet cuando ponen tromboelastografía y hablan de los vasos de vino, ¿no? Pero yo les tengo una visualización que a mí me gusta más. Aquí está, lo normal es lo de abajo, ¿no? Si se fijan, tiene un tiempo de reacción corto, inicia el coágulo, se ve bien el ángulo y tiene una buena formación del coágulo, que es el de abajo. Si se fijan, es como una copa de cristal, ¿no? En hemofilia, que tenemos deficiencia en los factores de coagulación, o cuando tiene heparina, el tiempo de reacción es muy prolongado. Si se fijan, está mucho más alargado. E incluso el ángulo alfa se pierde un poco. Pero las plaquetas, o sea, el coágulo ya formado, no está ni grueso ni delgadito. La trombocitopenia como tal, si se fijan, el tiempo de reacción está bien, puede estar un poco alargado porque ahí todavía hay valores de plaquetas, pero si se fijan, el coágulo está chiquito, como justamente como una copa de champán, ¿no? Que le dicen. Y la fibrinolisis es que se forma el coágulo, pero luego se achica, porque debió haber pasado como mínimo media hora, pero de preferencia ya una hora para que empiece este proceso. Y de hipercoagulabilidad, pues se ve como tal una copa muy, muy, muy grande. Así de fácil es la tromboelastografía. Es un proceso que tardas en tomar una muestra, en llevarla donde la puedan procesar, que es lo difícil. Lo bueno es que aquí en el pediátrico lo tienen, pero realmente nosotros, los mortales, no tenemos ese tipo de
de muestras, pero incluso si se pudiera, oiga, ¿sabe qué? El pediátrico me cobra. Y yo le digo al familiar, ¿sabe qué? Yo con esto puedo evitar muchas transfusiones innecesarias a su paciente. ¿Cuánto no nos ahorraríamos, no? De transfusiones innecesarias. Entonces, siguiente. Este es otro valor, esto viene con valores, justamente como les digo, ahí vienen los valores numéricos, pero al final es lo mismo. Es el coágulo normal, el cuadro con hiperfibrinólisis, el cuadro con disminución de la fibrina, si se fijan el ángulo alfa, es el que se achica, la trombocitopenia que está más delgado y la hipercoagulabilidad. ¿En qué pacientes se puede usar? Pues prácticamente en todos los que pueden sangrar. Quirúrgicas, cardiovasculares, anestésicas, trasplante hepáticos, interacciones farmacológicas y enfermedades no quirúrgicas. Principalmente está sangrando y no tengo ni idea de por qué. Es sin duda el método de elección. ¿Sí? Aquí dicen, como tal, este es un artículo incluso mexicano, lógicamente de adultos, porque en niños la verdad casi no publicamos, en el cual viene la alteración, como les digo, prolongación del R, que es el inicio, deficiencia de proteínas de la coagulación, que se pasa a plasma. Disminución del ángulo alfa, deficiencia de fibrinógeno, críos. Disminución de la máxima amplitud, plaquetas. Aumento, pues antiagregantes plaquetario y donde un proceso de fibrinolisis, pues administración de antifibrinolíticos. Que eso muchas veces no lo pensamos en sangrados. ¿Cuántos pacientes críticos no están sangrando o postquirúrgicos que están en un proceso de fibrinolisis? Pero nosotros estamos pensando en las plaquetas, estamos pensando en el plasma y está sangrando por otra causa totalmente diferente, ¿no? Aquí les voy a poner dos casos sencillos, son reales pero no son míos. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, realmente nosotros no tenemos aquí tanto o no hasta ahorita que nosotros, ¿sabes qué? Tengo este paciente que pasó esto. Yo espero que en un futuro sí lo tengamos, pero en este momento todavía no. Pero sí son casos reales. Femenina, 13 años, terapia LLA, recuperación de plaza posquimio, plaquetas 38.000, previas 12.000. Tiempos normales, inicia con epistaxis. ¿Qué hacen? ¿Qué le pasa? ¿Plasma? Yo digo plaquetas. Yo cuando leí el caso dije plaquetas. ¿Alguien más dice plaquetas? ¿Alguien más dice plasma? ¿No? Bueno, digamos que pasaron plaquetas, porque lo que hicieron en este caso, los de terapia intensiva, fue pasar plaquetas. Ahora yo lo haría. Cuando yo leí el caso dije, paso plaquetas. ¿No? Y aquí está, así sin saber, con lo poquito que hemos visto hasta ahorita, cómo ven la trombolescografía. Normal, ¿no? Yo lo veo normal. Y si se fijan, de hecho está en una fase de recuperación. Ahí están los valores normales, si se fijan, es el como marcado. Y el trombo, el coágulo, se ve normal. Todas las plaquetas no son, ¿no? Y tampoco el tiempo de reacción, tampoco es el plasma, y tampoco es el fibrinógeno, ¿no? Aquí en estos, justamente dice, no evaluar la funcionalidad de las plaquetas, pero indirectamente por la formación del coágulo, sí evalúa si están funcionando o no, ¿no? Y aquí lo que hicieron, es algo que sería meternos un poquito más, pero ahorita les voy a comentar un poco, es el uso del ácido tranexámico, que cada día se usa más, que es antifibrinolítico, que aunque como tal aquí no tiene datos de fibrinolisis, es un medicamento que hoy en día se usa mucho en hemorragia postparto, está comprobado en los estudios CRASH que disminuye mucho las hemorragias y lo que hace es que prácticamente es el coágulo más fuerte, ¿no? Pero aquí no encontraron ninguna otra causa y con eso la niña dejó de sangrar y se fue de alta teóricamente 72 horas. ¿No? Es un caso mágico, pero puede suceder, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es porque les digo, no hay muchos casos pediátricos. Señora de 78 años, 50 kilos, fractura de cadera, antecedente de plaquetopenia, hiperesplenismo y cirrosis. Nada más, papá. Por algo yo no soy adultólogo, ¿no? Entonces, tiempos normales y plaquetas oscilan entre 20 y 45.000 plaquetas. Y algo bien importante que justamente a veces sufrimos, ¿no? Oye, ya no hay nada en banco de sangre, ¿qué hago? ¿No? 15 unidades de plaquetas en banco de sangre y es todo lo que tienes, hazle lo que hagas. Cualquiera, la verdad, no la meten a operar, ¿no? Todos estamos de testigos, pero ¿qué haces? Tienes a una paciente que necesita su cirugía, ¿no? Le hacen trombolescografía.
Este es un rótem, esta es una trombolostografía en la cual separan el fibrinógeno y separan el factor intrínseco. La verdad no es importante meternos en eso, lo importante es ver el coágulo. Si se fijan ahí, el coágulo, el tronco como tal, sí está disminuido. Si se fijan, las líneas son los factores de referencia y aquí sí está disminuido, pero la paciente tiene una plaquetopenia crónica, o sea, sí forma el coágulo, pero tiene plaquetopenia, ¿no? Y solo 15 unidades y tienes que operar. Entonces, ¿qué hacen, no? Algunos pensarían que es imposible la cirugía, más sin embargo, porque no vamos a mejorar los glóbulos rojos, hay plaquetopenia, pero en el momento que tú transfundas previa cirugía, lo va a consumir, ¿no? El vaso lo va a absorber. Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Lo que hicieron en este caso fue aplicar 2 gramos de ácido tranexámico, que es ahorita el de moda, ¿no? Y en caso de sangrado mayor al esperado, transfundieron plaquetas. Y en esa paciente fue exactamente lo que hicieron. Ya en quirúrgico, dentro del quirúrgico, la paciente entró con 30.000 plaquetas, sangró un poco más de lo normal, le pasan plaquetas en quirófano y la paciente se fue a su casa, ¿no? Fue una cirugía exitosa. Una gota de sangre salvará galones de transfusiones. Esa es la frase de el Blood Management Program. Es un programa a nivel internacional, ahorita ya están en México, no es por comercial, pero sí es como comercial. Traen un programa que se cuentan año con año, ya hay una sociedad chapaneca, doy gracias a Dios que me invitaron a ser parte, la junta es en abril y tienen un programa a 2 años de disminuir las transfusiones innecesarias en todos los hospitales del país. Y se va a hacer estudios y se va a hacer análisis y teóricamente se va a publicar, porque lo importante es ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y pues nada más. Gracias. ¿Dudas, preguntas? Todo quedó claro perfectamente bien. Expertos. Sí, digo, bueno, la verdad es que es un tema bien controversial, que como bien dicen los doctores, el romper paradigmas siempre es difícil, ¿no? Y romper a lo mejor los conocimientos previos adquiridos, pues cuesta trabajo, pero pues siempre es importante por eso acudir a estas sesiones de actualización, ¿no? Y pues ver la evidencia científica, sobre todo de lo que ya hay escrito, y pues aún, como decía el doctor Guillén, pues no todo está ya bien escrito, porque todavía se están haciendo más estudios y publicaciones, pero bueno, pues ya tenemos mucho que empezar a cambiar, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Pues les agradecemos muchísimo su presencia, su atención. De hecho, ya por ahí les compartimos en el grupo de WhatsApp la cuota anual de este año. La pueden cubrir en el momento que ustedes deseen. A los chicos residentes que están próximos a pues ya también ser egresados y desempleados, como a mí, ¿no es cierto? También están cordialmente invitados. Queremos acobijarlos pronto. Y pues bueno, todos aquellos que quieran formar parte de la sociedad, pues también son bienvenidos, ¿sí? Ya saben que las ventajas de estar en la sociedad, pues es sobre todo por la participación de algunos eventos a nivel nacional, organizados por la Asociación Mexicana de Pediatría, que en su gran mayoría de las veces pues es la beca de inscripción al 100% gratis. Y aparte pues todos los eventos que hacemos aquí local a través de la Sociedad de Chapaneca. Tenemos un pequeño amigo de degustación allá afuera, y pues bueno, le vamos a dar su icono a la doctora Joana Sinachi. Aquí está, conste que la mostaza sí va bien. Gracias por participar.